primero darles la bienvenida a la Fundación Ortega Marañón y permítame que primero le dé las gracias a María José, a la directora general, pero bueno, para nosotros María José, porque llevamos tanta relación con ella y estamos tan agradecidos de la colaboración que siempre tenemos con ella y con el Ministerio, que así que por lo tanto para nosotros es como una más de la casa, así que muy agradecido de que haya pensado en la Fundación Ortega Marañón para hacer esta traducción, esta presentación de esta traducción aquí en esta casa. Estamos ahora mismo en la biblioteca de Ortega, esta es la biblioteca particular de Ortega. Ortega tenía aproximadamente unos 13.000 libros, con una biblioteca muy ecléctica. Entonces ahora mismo estamos entre esta sala y la sala contigua, donde están todos los libros de su biblioteca particular. La Fundación tiene en total un fondo bibliográfico aproximadamente de unos 95.000 libros, 95.000 títulos, y estos son los 13.000 que tienen que ver solamente con Ortega. Además es una biblioteca que es muy curiosa porque, como les decía, es una biblioteca muy ecléctica. Como saben, Ortega tenía muchas vertientes y tenía muchos conocimientos. Entonces tienen, por ejemplo, la parte de literatura, esa es la parte de izquierda, aquí tienen sobre todo ciencias, biología, educación, arriba está pensamiento, política y filosofía, fundamentalmente, y en la sala contigua está historia y geografía, que son más o menos la biblioteca en su conjunto, ¿no? Cuando se hizo la remodelación de la casa, lo que se pretendió que esta fue, como saben, la residencia de señoritas. Este espacio en su momento fue también un salón de baile, fue también donde tenían el piano las chicas para las clases y también para las audiciones, y además también para las presentaciones de libros o las lecturas poéticas. Una de las cosas, por lo que lo digo, que es muy importante para esta casa, el acoger este acto, es sin duda alguna porque Ortega, una de sus principales funciones que hizo después de fundar Revista Occidente en 1923, fue crear una editorial en 1924, que además se llamó también Revista Occidente, en la cual se dedicaba a encargar traducciones de obras, fundamentalmente del alemán y del francés, para que en España se pudiera leer obras. Entonces, hemos leído a Kant, a Kierkegaard, a Liebes, todo gracias a Ortega y su función de estar haciendo de traducción. De hecho, él traducía las obras, no literalmente, sino que hacía interpretaciones de las obras, pero sí que encargó durante muchos años en que se tradujeran esas obras al español, y aquí así que en ese momento, en los años 20, se pudiera leer a autores como Kant o otros autores fundamentalmente alemanes o Sartre, que se pudiera leer en español. Por lo tanto, todo lo que tiene que ver con el mundo de la traducción es para nosotros muy importante. La lengua ha jugado un papel crucial en la historia de la Fundación. Aquí se hicieron las reglas gramaticales, uno de los libros amarillos que luego se llevó a la Real Academia de la Lengua, que es donde ya se aprobó, pero eso se hizo todo aquí en un seminario que se estuvo aquí trabajando durante muchos años. Históricamente había habido un doctorado en lenguas y en gramática, que fue también uno de los relevantes. Entonces, por lo tanto, para nosotros el poder acoger presentaciones de libros, el poder acoger también, en este caso, la presentación de este libro es para nosotros muy importante, y así que quiero nuevamente agradecerle a María José y darle la bienvenida a José Luis, que esté aquí y nos acompañe, sin duda alguna, para presentarnos esta fantástica obra, con una edición que además es una maravilla y que sin duda alguna, bueno, Sara ya nos desvelará todos los sentidos. Así que, María José, muchísimas gracias y bienvenida a tu casa. Muchas gracias. Pues yo estoy especialmente contenta porque al final se juntan casi sin pensarlo o sin hacer, convergen las cosas por el trabajo que se viene haciendo desde tiempo. Tú has dicho lo primero, la traducción. Estamos celebrando la Semana Cervantina, mañana es el Día del Libro, la entrega del premio Cervantes, Sant Jordi, y siempre ponemos el foco, o se pone el foco, y me parece perfecto, en el escritor, pero siempre llevamos unos años hablando de quiénes sois los creadores literarios, y me encanta ver tantos traductores entre el público, porque me encanta que hagamos un acto de celebración del Día del Libro también con la óptica o con la mirada de la traducción. Creo que lo que has explicado coincidimos en esa visión, y me parece que todo converge muchísimo más cuando Cervantes sitúa en el origen de todo a ese traductor anónimo
gracias al cual pues le llega ese original que dice, ¿no?, toda esa ficción. Me parece que celebrar la semana que tenemos más importante, ojalá fuera todo el año, del libro, hablando de traducción y hablando de la faceta de los traductores, pues nos hace especialmente felices desde el Ministerio de Cultura. Eso lo primero. Lo segundo son las alianzas con la Fundación Ortega. Tú lo has dicho, hacéis una labor de fomento de la lectura en la que nos sentimos identificados, colaboramos en muchísimas acciones. En 2 días estamos España como invitados de honor en la Feria Internacional del Libro de Bogotá, y desde la Fundación se asiste con un número especial de la revista de Occidente dedicada a ese tan poco tratado exilio en Colombia, también de la intelectualidad, que por ejemplo en países como México se ha tratado tanto, pero en Colombia tampoco, y que yo estoy deseando leer ya porque no he leído el número y estoy deseando leerlo para seguir aprendiendo, así que gracias. Y gracias a la Academia de Estudis Aranesos, a la Academia de Studi Aranesi, por varias cosas que ahora os diré. Desde hace unos años en el Ministerio de Cultura tenemos una serie de miradas sobre cada una de las acciones que llevamos a cabo. Por supuesto, la mirada de género, la mirada que tiene que ver con la sostenibilidad, y la sostenibilidad en un sentido profundo, no solo la sostenibilidad medioambiental, que por supuesto también, sino social o económica. Y otro de esa mirada o de ese paraguas de los que vierten todas las acciones que hacemos es la diversidad. La diversidad de miradas, de cómo se afronta una temática, la diversidad de editoriales, con eso tan rico que tenemos en España y tan único, aunque no nos demos cuenta, que es la bibliodiversidad, grandes grupos editoriales, pero editoriales independientes muy pequeñas que trabajan muy bien, la diversidad de géneros literarios y, por supuesto, la diversidad lingüística. En todas las acciones que hacemos, en los premios nacionales, en las subvenciones en concurrencia competitiva, en las actividades en librerías, de fomento de la lectura, nosotros siempre partimos de la obra y nos da igual la lengua en la que haya sido escrita. Por supuesto, tenemos una lengua increíble que es el castellano, que es el español, y creo que es un valor en sí mismo. Y tenemos la riqueza y la suerte de tener una diversidad lingüística y una convivencia, y vosotros que sois, muchos de vosotros, traductores, entre las lenguas que se hablan en España y en las lenguas que se hablan fuera. Y ahí llevamos unos años trabando esas relaciones, siempre respetando las competencias de otras instituciones y de otras administraciones, pero trabajando con las academias de las lenguas a lo largo de todos los territorios en España, para aprender mutuamente y para llevar esa diversidad pues, a los distintos foros en los que trabajamos desde el Ministerio de Cultura. Y ahí pues, una academia de un valle, una academia que es del aranés, si digo alguna cosa mal tú luego me corriges sin ningún problema, esa variedad de esa lengua que es el occitano, que además se habla por 8 millones de personas en 3 países distintos, como son Italia, Francia y España, y esa variedad tan vuestra y tan nuestra, que además es lengua oficial. Jurídicamente tiene el estatus de lengua oficial, aunque a veces desde la lejanía, que estando aquí en Madrid, o desde una lengua minoritaria, no lo podamos ver, pero es una lengua oficial con ese haz de derechos y deberes que se desprenden de ello. Así que gracias, al revés, por la oportunidad de poder visibilizar en Madrid, en una semana como esta diversidad, esta colaboración, y poner en el centro a la traducción. Así que por eso también muchas gracias. Yo, viendo que me había dicho Jesús que veníais muchos traductores, estaba viendo, ¿y el Quijote a cuántas lenguas se ha traducido? ¿Y cuándo empezaron las traducciones del Quijote? Y vosotros lo sabréis muchísimo más que yo. Pero, y ahora una pregunta para ti, Josep. La obra más traducida, el libro más traducido del mundo es la Biblia, que yo no sé si está traducido al aranés.
El segundo, más traducido, es El Quijote, con lo cual pues creo que era necesario que abordarais esta traducción, y siempre decimos, ha colmado un vacío, en este caso ha colmado un vacío clamoroso que existía. El éxito del Quijote, de las dos partes del Quijote, fue tan inmediato editorialmente que es increíble lo rápido que se tradujo a determinadas lenguas. Se tradujo súper rápido, estaba mirando al inglés, en 1612 ya estaba traducida la primera parte, al francés en 1614 y al italiano en el 22, un poquito más tarde al alemán, y a partir de todas esas lenguas, bueno, se hizo una al neerlandés y después ya traducciones indirectas, sobre todo a partir del francés. Me parece increíble, una obra que ahora nos contarás, no debe ser nada fácil, no solo por su extensión, sino por su complejidad de traducir, cómo se tradujo. Es que estaba mirando las fechas y me parece increíble, y eso es ese influjo que creó el Quijote, y que los traductores se sintieron inmediatamente atraídos también para llevar el Quijote a sus lenguas. Creo que hoy estamos de enhorabuena, realmente la edición es muy bonita, y solamente presentarte a ti, que ya me has dicho no soy el traductor, ahora nos contarás los intríngulis, pero simplemente decir que, bueno, que tú eres nacido en Beltrén, en la Vall d'Aran, eres una figura que ha sido clave en la promoción y en la normalización de la lengua occitana en la variedad aranesa. Eres maestro, has ejercido como maestro, como profesor, y en el Consell Generau d'Aran y en la Generalitat de Cataluña has ejercido como responsable en materia de política lingüística. Has sido presidente del Institut d'Estudis Aranesi, que es la Academia Aranesa de la Lengua Occitana, del año 14 al 22, y eres autor de muchísimas publicaciones, y también, y creo que especialmente, de obras y manuales para aprender aranés y diccionarios al aranés. También en esa promoción de la lengua propia, más allá de la lengua oficial, de la lengua de uso, de la lengua propia, has dirigido medios de comunicación en occitano y has participado en distintos proyectos para que se pueda traducir al occitano con mayor facilidad. Así que bueno, yo no sé si presentarte como cotraductor o como persona que cuida la lengua aranesa y ha participado en esta obra, y te dejo que tú nos cuentes el resto. Muchas gracias. Gracias porque gracias a vosotros y gracias al Quijote es la primera vez que esta lengua presenta un libro en la capital del Estado. Y por tanto esto es, y es el Estado quien presenta esa obra en occitano, y para nosotros esto es extraordinario. Me han hecho un poco de esquema de lo que tenía que hablar, y por tanto voy a intentar seguirlo, pero como no somos muchos, si hay alguna pregunta sobre la marcha estoy encantado de poderla contestar. ¿El occitano qué es? El occitano es la lengua, o sea, cuando el Imperio Romano desaparece y hay invasiones de otras tribus y de otros pueblos, se forma una lengua latina degradada, corrupta. Se llama así, se llama corrupta, no es que la palabra me la inventé yo, una lengua corrupta, los técnicos la han llamado de esta manera, y entonces eso es lo que se ha identificado básicamente como la lengua occitana del momento, que por razones económicas, por razones de poder de los gobernantes, por razones de la Iglesia, hay que darle forma de alguna manera. Y en esa lengua corrupta inicial, después de la caída del Imperio Romano, surge un fenómeno literario extraordinario, inexplicable de por qué surge, que son los trovadores. Y los trovadores ha sido catalogado en diversas ocasiones como el momento más importante de la historia de la literatura europea, porque, en fin, allí se crean, la gente que hace poesía, es básicamente poesía lo que se hace, son gente noble,
son cantos, la mayoría son cantos de amor, también hay cantos de denuncia, se conservan de aquella época unos 2000 poemas y básicamente son hombres, pero también hay mujeres que hacen poesía, las troubadours que se llaman, y eso forma parte de un tipo de sociedad que nos ha llegado con una imagen de un romanticismo importante vinculado a los cátaros, a la herejía cátara. En fin, y ahora aquí podríamos alargarnos lo que hiciera falta, Pero esto, después de esa lengua primera, corrupta, que se ha dado en llamar occitano, surgirán las otras lenguas románicas, el portugués, el castellano, el catalán, el francés, etc. Bien, ahí eso es el occitano. ¿Y qué zona ocupa el occitano? Ocupa una tercera parte de Francia, más o menos, unos 200.000 kilómetros cuadrados, y todavía en estos momentos sería ese territorio. Pero evidentemente todo el trabajo de los trovadores va mucho más allá, y por tanto los trovadores llegarán hasta Valencia, llegarán hasta el norte de Francia, en fin, habrá un proceso de divulgación de aquel fenómeno literario extraordinario de los trovadores. La lengua de los trovadores es la lengua que todavía mantenemos nosotros. Y digamos que los expertos han significado que hay menos distancia entre esa lengua que utilizaban los trovadores y la lengua que yo utilizaba de pequeño. Ya no digo la que utilizo ahora, porque la influencia de las otras lenguas ha transformado absolutamente la lengua como yo la utilizo, pero en todo caso el aranés de hace 50 y 60 años había menos distancia entre esa lengua de los trovadores y el aranés que entre la que puede haber en el catalán actual, el catalán medieval, el castellano actual y el castellano medieval. Es decir, las montañas donde vivimos nosotros conservaron esa lengua y por tanto eso es un valor cultural es decir, extraordinario. Una puntualización, el Valle de Arán es muy pequeño. En estos momentos vivimos 10.000 personas, pero la mayor parte de la historia hemos vivido 5 o 6.000 personas. Por lo tanto, estamos hablando de un punto, no sé si la palabra es insignificante, pero en cualquier caso, desde Madrid visto es insignificante. Es decir, que cualquier barrio de Madrid dobla o triplica o no sé cuánto el Valle de Arán en este sentido. Pero a pesar de eso, hace 30 y 40 años había un 60 y un 70% de personas que utilizaban habitualmente el occitano en el valle. No es el caso ahora, no es el caso. Es decir, esto ha ido cayendo, y ha ido cayendo pues porque la presión, sobre todo a partir de los medios de comunicación y de las redes sociales, ha desplazado la lengua propia del territorio y en favor de lenguas más potentes, en este caso el castellano. Es decir, no es que haya una voluntad, sino que hay una realidad producida por las circunstancias en las que vivimos. Dejamos la historia, si después queréis que hable un poco más de historia de la literatura, hacemos el salto a decir todo ese territorio enorme, el único territorio que hay del lado de la frontera hacia España es el Valle de Arán, este territorio pequeño que decía, el resto mayoritariamente está en Francia y en Italia, que hay 14 valles con 200.000 ciudadanos, 200.000 personas en los Alpes italianos. Y después hay otro estado que también es de lengua occitana, que es Mónaco. Está ahí, pero también está, como es tan pequeño, es como insignificante, ¿no? ¿Qué ocurre? Voy muy rápido, evidentemente, me paso épocas, ¿eh? Sabéis que hemos tenido un premio Nobel de literatura, Frédéric Mistral, que en realidad fue el primer premio Nobel de literatura. Lo que pasa es que hubo una protesta enorme por parte del Estado francés, que es muy centralista y chauvinista, y lo retiraron el premio y después se lo volvieron a conceder al cabo de 4 años, ¿no? Pero bueno, es anecdótico si queréis, pero hemos tenido un premio Nobel de literatura escribiendo en occitano. Entonces, ¿qué ocurre cuando llega la democracia? Todo el movimiento que se produce en las comunidades históricas, aquellas que tienen una lengua propia, que tienen una historia particular,
y que tienen unos valores jurídicos, unas figuras jurídicas también determinadas, inician un proceso de reivindicación de una autonomía. Y esto es la autonomía de Cataluña, la autonomía del País Vasco, de Galicia. Este es el proceso cuando llega la democracia. Esos argumentos mismos de lengua particular y de historia particular y de situaciones jurídicas o valores jurídicos determinados los tiene el Valle Arán. Y por tanto, en un movimiento muy pequeñito, el Valle Arán se dedica a reivindicar también a Cataluña en la misma medida en que Cataluña reivindica al Estado español, ¿no? Ese reconocimiento. Y entonces, esto produce que en el Estatuto del año 79, el Estatuto de Autonomía, después de la Constitución, el Estatuto de Autonomía, allí haya un pequeño reconocimiento a la variedad lingüística del Valle, y dice que la variedad del Valle será protegida, dice el Estatuto, y será objeto de enseñanza. Y que además se reconocerán instituciones históricas para el gobierno del Valle. Entonces, en 1990 se hace una ley específica para el Valle Arán, donde se dice que el occitano del Valle Arán es oficial en el Valle Arán. Una ley, no el estatuto. Pero eso es una situación anómala, porque lo que dice la Constitución es que serán oficiales aquellas lenguas que reconozcan los mismos estatutos de autonomía, no que haya una ley que les reconozca como oficial. Y por tanto, en el 2006, cuando hay una reforma del Estatuto de Autonomía de Cataluña, dentro de esa reforma, los diputados del Parlamento de Cataluña, que después es aprobado en Madrid, o sea, los estatutos no es que se hacen en las comunidades y no tienen ninguna... es aprobado en el Congreso de los Diputados, dice que el occitano también es oficial en Cataluña. Es decir, nos dice que Cataluña, el catalán y el castellano son lenguas oficiales y este es el conector distinto, de Cataluña, y en cambio el occitano es oficial en Cataluña. Pero con lo cual, Cataluña acaba teniendo 3 lenguas oficiales. El catalán, el castellano, el catalán y el occitano. Y es una cuestión absolutamente extraña, es decir, inexistente en otros lugares. No conocemos circunstancias de que una lengua de 6.000 personas se haya acabado convirtiendo en una oficialidad de 7 millones de personas. En una lengua oficial de 7 millones. Es una cuestión extrañísima. Pero en cualquier caso es así. Entonces, para poder desarrollar esa oficialidad, hay que hacer una ley, es decir, ya es oficial, ¿no? A partir del 2006 es oficial, pero hay que hacer una ley que diga qué derechos y qué obligaciones da esa oficialidad. Y en 2010 sale la ley se aprueba en el Parlamento de Cataluña la ley del occitano, llamado aranés en el Valle Arán, pero el nombre de la lengua es lengua occitana, es la misma lengua que en el norte, diríamos, y en el norte, en el territorio ese tercio de Francia. Y entonces dice los derechos y deberes que se tienen con respecto al occitano en esa ley. Y una de las cosas que dice esa ley es que habrá que crear una academia de la lengua, que tenga la autoridad, que sea la autoridad lingüística sobre la lengua occitana. Igual como tienen en los lugares, diríamos en las inmediaciones o en los territorios donde nos movemos, igual como tiene el catalán, o tiene el español, o tiene el francés. Y así, y por tanto, ¿qué circunstancia favorable se da? Que la Generalitat de Cataluña, dentro de las competencias que tiene traspasadas por el Estado, está el crear academias. Es la única comunidad autónoma del Estado que puede crear academias. La única comunidad autónoma con el rango de academia. Es decir, el rango de academia es un rango distinto del rango de fundación o del rango de asociación. No es una asociación. Y por tanto es un rango reconocido dentro del estatuto jurídico del Estado, y por tanto a nivel del Estado hay múltiples academias, habrá academias de ciencias, y hay la más reconocida, la más conocida, que es la Real Academia Española, que es la Academia de la Lengua. Y por tanto, en 2014, como consecuencia de todo esto, la Generalitat de Cataluña crea la Academia de la Lengua Occitana en el Valle Arán, que se llama
Institut d'Estudis Aranesi, y se llama así, poco por la relación con Cataluña. Sabéis que la academia en Cataluña es el Institut d'Estudis Catalans, pero nosotros conseguimos ponerle la coletilla de Academia Aranesa de la Lengua Occitana. Y diríamos, esto por tanto no es una asociación, es una academia que tiene no confundir con las academias de las universidades, es otra cuestión. Jurídicamente hay 3 rangos, academia, fundaciones y asociaciones, este tiene el rango de academia. Bien, y allí hay dos secciones fundamentales, hay más, el movimiento, la academia es más amplia que todo eso, las producciones son mayores que esto, pero a nivel de lengua hay 2 secciones, una que se ocupará de la lengua del valle, es decir, de la lengua propia del territorio, de lo que habla la gente del valle, por tanto de la variante, de la variedad, y la otra que es del occitano estándar, es decir, en referencia a la lengua de todo el territorio, aquella lengua, entendéis, la lengua de referencia, ¿no? Es la única academia sobre el occitano que existe en el mundo, la única sobre el occitano, no hay más academias. Francia no tiene academias, Francia tiene todavía una situación muy complicada respecto de las lenguas y no hay un reconocimiento respecto de las lenguas territoriales. Italia tampoco. Donde hay mayor reconocimiento vuelve a ser en ese pequeño territorio o como producto de ese pequeño territorio que es el Valle de Arán. Vale, yo con esto doy por presentado qué es el occitano y de dónde venimos. Y ahora, si os parece bien, me voy al Quijote. Y si hay alguna pregunta podéis hacer ahora. ¿Sí? ¿Tenéis alguna? ¿No? Me voy al Quijote. Sí. Una pregunta. Tengo entendido, no me vas a decir si es así o no, que el aranés es el único idioma occitano que se estudia de alguna manera en las escuelas, que el resto de idiomas occitanos no se da. Sí, no es el único que se estudia, pero digamos que porcentualmente es el lugar en el Valle de Arán donde más se estudia de toda Occitania. Es decir, ahí tenemos un programa que se llama de inmersión, y significa que los niños del valle, la primera lengua con la que aprenden a leer y a escribir, con la que aprenden la lectoescritura, es el occitano. Todos los niños del valle, entendiendo que más del 50%, a causa de los movimientos migratorios, ya no han nacido en el Valle de Arán. Pero a pesar de ello, como en el Valle de Arán solamente hay escuela pública, se ha conseguido que todos los niños aprendan la lectoescritura en occitano. Y además, en la enseñanza obligatoria, a partir de que ya tienen el conocimiento de la lengua y respetando los proyectos lingüísticos de cada centro, hacen al menos 2 horas de enseñanza de la lengua a la semana. Y además alguna otra asignatura en occitano. Yo, por ejemplo, he sido profesor del Instituto de Matemáticas y hacía las matemáticas en occitano, sin ningún problema. No hubo ningún problema. El problema se generó porque los problemas lingüísticos en la educación los habréis oído en los medios de comunicación, en lugares como Cataluña y supongo que en Valencia también y en más lugares, ¿no? En el Valle de Arán hubo un movimiento contrario en el año 93, pero después hemos vivido una paz lingüística en las escuelas, no ha habido de esto, y la lengua está presente dentro de la escuela. Y los niños salen de la escuela conociendo igual de bien o igual de mal, porque sabéis que en estos momentos estamos en unas dificultades enormes con los aprendizajes lingüísticos en las escuelas, igual de bien o igual de mal en catalán que en castellano o que en aranés, o que los niños de Zaragoza, da igual, quiero decir que no es porque hay otras lenguas que el nivel lingüístico está en los centros escolares en fin, este sería otro debate. Hay una pregunta, sí. Yo tengo otra. Ha dicho que hoy en día, bueno, no sé el porcentaje de personas que hablan aranés, occitano, allí en la Vall d'Aran, y el resto, ¿cuál sería el otro? La lengua que desplaza al aranés es el castellano, absolutamente. Es decir, habría una situación más o menos esquemática en el año 86. Un estudio estadístico un estudio sociolingüístico de aquel momento
nos dice que el 60% hablan habitualmente el aranés, el occitano, un 30% hablan el castellano y un 10% hablan el catalán. O sea, más o no menos. es yo no sé, pensé que Habitualmente, ¿eh? Sí. 60 aranés, 86, año 86, 30 castellano y 10% el catalán. Hoy en día, más o menos el 75% hablan el castellano habitualmente, el 20% hablan, el 70% el castellano, el 20% el aranés y el 10% el catalán. Es decir, seguimos manteniendo ahí, vemos claramente que ha habido un desplazamiento importante. ¿Cuál es la razón? Hay muchas razones, pero una, la más importante, hablaba antes de las redes sociales, que tienen un impacto brutal en estos momentos y que evidentemente 10.000 personas no pueden producir el dimensionado, lo que ocurre en las redes sociales de ninguna manera. Pero es que además hay otro fenómeno. Es decir, ha habido un crecimiento muy importante en los últimos 20 años de inmigrantes. Y los inmigrantes vienen sobre todo de Sudamérica, del Magreb y de Rumanía, sobre todo. Y vienen a trabajar. Y vienen además en la época de mayor capacidad de trabajo personal, que es cuando son jóvenes, es decir, de 25 a 45 años. Pero también es la edad de producción, de tener hijos. ¿Entendéis? Sí. Es decir, por tanto, esto produce un bajón enorme. Y en esa edad laboral, el bajón del uso de la lengua es todavía más grande, es todavía mayor. Claro, esto da malas esperanzas, da esperanzas complicadas, va a ser difícil, es difícil, lo vivimos con dificultad. Yo tengo una pregunta. Tú has dicho al principio que nosotros estábamos hablando en catalán, cada uno también en una variedad, bueno, en valenciano, aunque bueno, todo es variante occidental porque en Lleida se habla un catalán parecido al de Valencia. Y bueno, hay palabras distintas, pero compartimos lengua y nos entendemos perfectamente. Mi pregunta es, el occitano, al estar dividido en distintos países, tener influencias varias, no estar protegido en determinados estados por las políticas de normalización lingüística o por las opciones de política lingüística, ¿os entendéis? ¿Tú te vas a Bearn y te entiendes? Sí, en Bearn sí, en Toulouse también. En Burdeos también, ¿entiendes? Si vas a Marsella o vas a Niza, allí se complica. Es decir, cuanta más distancia hay, digamos que los cambios y los procesos han sufrido transformaciones distintas. Y como esto no ha seguido ninguna planificación ni ninguna educación, pues la distancia es complicada. Ahora, piensa que a un catalán de Lérida le puede costar entender a un catalán de Mallorca también, ¿eh? Sí. Es esa diferencia, sí. Vale. Hay estas dificultades, ciertamente. Es decir, hay mucha variedad a lo largo de todo el territorio. Y en nuestro caso, vivimos de una manera muy más alarmante o más peligrosa, si queréis, la identificación de los ciudadanos que todavía hablan la lengua con el terruño, con la proximidad, diríamos, ¿no? Y al no entender a aquel que vive a 1000 kilómetros, pues produce todavía una fractura o es más difícil porque no hay un proceso estatal o autonómico o regional de defensa de esa interrelación como puede pasar aquí, que sí que pasa, es decir, que al menos, aunque es verdad que hay un debate si el valenciano o el no valenciano, pero la intercomprensión entre valencianos y catalanes es perfecta y los mallorquines no lo viven, la gente de Mallorca no vive este debate o este enfrentamiento. Allí está, y está por esto, por ejemplo, está aprovecho para, los provenzales, que son Alpes-Côte d'Azur, la zona que toca, diríamos, más a Italia, en repetidas ocasiones han iniciado movimientos de segregación del movimiento occitano. Pues ellos quieren ser provenzalistas, ¿no? Y por tanto quieren ser una lengua distinta.
en algunas ocasiones, hay una ocasión, hace 8 o 10 años, que dirigen al Ministerio de Cultura francés la pregunta de que se les reconozca, no la pregunta, la petición de que se les reconozca a ellos como una lengua distinta y por tanto en lugar de haber una lengua occitana en todo el territorio, pues haya la lengua occitana y el provenzal. Y la ministra, que en aquel momento se llamaba Filippetti, no sé si recordáis este nombre, la ministra de Cultura, le contesta en una sesión de la Asamblea Nacional Francesa, le dice, mire, llámele usted como quiera, le dice al presidente de Provenza, pero desde Burdeos hasta los Alpes solamente hay una lengua. Y al cabo, y dice, llámele como quiera. Y al cabo de un par de meses rectifica a la ministra y le dice, y perdone, pero no le llame como quiera, esa lengua se llama occitano o lengua doc. Por lo tanto, esto es reconocido por el Estado francés, es decir, el Estado francés no hace procesos de protección de la lengua, diríamos, pero a pesar de que en algunos centros de Francia también se enseña, y ahora si queréis explicaré dónde, pero al menos no dicen tonterías, es decir, eso es una realidad, ¿no? Es decir, eso es una realidad. Es decir, es como... nosotros también lo vivimos en el Valle de Arán, y esto lo podéis entender fácil, porque la fractura de la frontera es enorme, la dificultad de relación con el otro lado, ¿no? Y además, como la lengua se pierde a unas dimensionantes de una dimensión tan rápida, pues es muy fácil decir que nosotros no somos lengua occitana. Y eso todavía es un peligro mayor, que puede acabar todavía con nuestra realidad cultural, ¿no? Porque como decía Joan Coromines, no sé si lo conocéis, es el mayor filólogo que ha existido de las lenguas románicas, decía, una lengua de 2000 personas no interesa a nadie. Una lengua de 4 pastores del Pirineo, decía él, no interesa a nadie. Lo que interesa es la lengua de la civilización cátara y de la civilización de los trovadores, de 1000 años de historia y de 200.000 kilómetros cuadrados. Esa es la lengua que tiene un poderío histórico, diríamos, ¿no? Y un valor cultural interesante. ¿Vamos al Quijote? Sí. No, yo ya estoy bien, ¿eh? Ya me gusta explicar. Yo decía antes que yo no soy un traductor, no soy traductor. Después explicaré cómo llego aquí, ¿no? Pero yo no soy traductor, soy un activista de la lengua y por tanto lo que estamos haciendo ahora es activismo, ¿no? Pues perfecto. Yo creo que es un poco trovador. ¿Eh? Un poco trovador, ¿no? ¿Cómo? Que eres un poco trovador, que tú eres un poco trovador. Sí, claro. Para con la lengua. Sí. Por rizar un poco el rizo, ¿hay lengua de signos en aranés? No. Y en occitano tampoco. El occitano está en situaciones muy maltrechas en Francia. Y en Italia peor, aunque no lo digan los italianos, pero bueno, está muy abandonado. Y piensa que hay el mismo número de alumnos, por decir algo, que aprenden occitano en la escuela en el Valle de Arán, en Cataluña, en España, que en toda Francia. Y a veces dimensionado, ¿no? Dimensionado de 16 millones respecto a 10.000, ¿no? Vale, pues el Quijote, a ver, el Quijote para nosotros tiene una significación importante, como decía la directora general, después de la Biblia, el Quijote, a nivel de esa traducción. Al catalán ha sido traducido en 6 ocasiones entero y en más de 30 ocasiones parcialmente. Y en occitano no había sido traducido nunca entero. Ha sido traducido parcialmente algunos capítulos. Algunos nos hemos enterado ahora a raíz de esta presentación, porque hay mucho cervantista por el mundo y mucha persona que sigue las aventuras del Quijote, y algunos nos han escrito explicándonos de que en tal ocasión, en aquel encuentro de no sé qué, hubo la traducción de 4 versos que Amadís de Gaula dedica al Quijote, y no sé, bueno, pues hemos acabado de recoger algunas traducciones parciales, algunas pequeñísimas, ¿no? ¿Cómo empieza? ¿Por qué se inicia esto? Tenemos una persona en el Valle de Arán
Steller Idel en realidad no es filólogo ni traductor, ahora sí creo que es traductor, que cuando se jubiló descubrió, él conocía la lengua, había aprendido de nuestra lengua, descubrió que ponerse a traducir al aranés, al occitano, le mantenía una capacidad intelectual, es decir, hacía un trabajo intelectual. Él es médico, no sé si decir que no es una persona con formación científica, y tenéis que pensar que han pasado, desde entonces ha pasado más de 15.000 horas traduciendo al aranés. Cada día traduce entre 3 y 4 horas al aranés. Lleva más de 10 años haciendo traducciones. Ha traducido Los Hermanos Karamazov, Ana Karenina, Guerra y Paz, Los Miserables, La Divina Comedia, Fortunata y Jacinta, La Odisea, etcétera, 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 etcétera. Más de 10.000 páginas ha traducido al occitano. Y por tanto esto es un fenómeno. Trocitos. Y entonces nos lo manda, nosotros lo colgamos en nuestra página web, si tenéis interés en verlo, pero no lo sometemos a un proceso posterior, diríamos, pues de revisión, de corrección. Él es una persona que no vive en un territorio, por tanto, él tiene un conocimiento científico de la lengua perfecto, pero no tiene un conocimiento formal e informal de la lengua, y a veces el Quijote requiere informalidades, el Quijote y todas estas obras que estaba diciendo. Y por tanto, cuando nos llegó el Quijote, por este señor, que como podéis suponer, yo sí que digo que él es un traductor después de tantas y tantas horas traduciendo, cuando nos llegó la traducción, él ha traducido otras obras de Cervantes, es el primer traductor de Cervantes al occitano, él ha traducido las novelas ejemplares, El licenciado Vidriera, el geloso extremeño, el extremeño celoso, ¿no? ¿Cómo es? El celoso extremeño, La ilustre sirvienta, Rinconete y Cortadillo, en fin, ha traducido enorme. Y cuando llega el Quijote decimos, hombre, vamos a hacer algo distinto con esto, ¿no? Y vamos a no solo cogerlo y colgarlo, y la historia ya lo acabará de arreglar por donde tenga que ir. Vamos a hacerle una revisión, vamos a acompañarlo de notas para que sea más fácil de leer. El castellano de Cervantes del Quijote no siempre es fácil de comprender algunas cuestiones, lo acompañamos de notas. Hemos hecho una obra que tiene más de 600 notas explicativas de algunas frases, de algunas formas de hablar especiales del Quijote, y bueno, hacemos una corrección. Hemos corregido 7 veces la obra, por tanto intentamos hacer un trabajo del que nos sintamos orgullosos, contentos, y podemos responder de él de prácticamente todo, menos alguna cosa que ahora explicaré. ¿Por cuántas manos pasa? No, este señor la obra la ha traducido en 3 meses. Y porque ya digo, dedica cada día 3-4 horas cada día a traducir. 3 meses, 5 meses, no lo sé ahora. Y yo paso un año, yo paso un año revisando lo que él ha hecho. Tiene que ser más, No, tiene que ser más tiempo. ¿Qué? Tiene que ser más tiempo. O tiene inteligencia artificial. Si entráis en nuestra página web veréis la explicación y veréis todo lo que tiene hecho ahí. Y es extraordinario, porque, por ejemplo, la Divina Comedia en su momento Dante se planteó de escribirla en occitano, y al final se decidió por el italiano. Pues ahora ya está en occitano, no está, bueno, claro. Gracias a este señor. Gracias a este señor. Gracias a este señor que estaba invitado a venir hoy, pero también las enfermedades, en este caso, en fin, no se lo han permitido. Es mayor ya, es mayor que yo, que también soy mayor. Antonio Nogués parte del Quijote del Project Gutenberg, que es un ebook electrónico publicado en 1999, y él hace la primera traducción, parte de ahí. Y toda la corrección posterior del texto, yo parto de la edición electrónica de Enrique Suárez Figaredo, que me parece que es una referencia en el tratamiento del Quijote, ¿no? en el trato del Quijote. Y a partir de ahí es de donde sale el trabajo definitivo. Ya digo, aspectos de la traducción.
A ver, hemos querido hacer, digo, hay más de 600 notas, pero hemos querido hacer una traducción lo más literal posible. Es decir, hemos podido hacer una cosa más imaginativa, intentando buscar expresiones más del territorio que se ajustasen al... Esto hubiese sido un trabajo más artesano, pero creemos que no hubiese facilitado la lectura del mismo, y al final nosotros hemos recibido una educación que venía de los mismos lugares que venían el resto de escuelas del Estado y de Cataluña, y por tanto entendíamos esos aspectos o esos ambientes de los que habla el Quijote, que eran fácilmente comprensibles para nosotros. Es decir, por ejemplo, él dice, 2 higas para el gran capitán, dice recuerdo ahora ¿qué significa? Eso es un gesto obsceno de menosprecio, y en Arán no hay higueras, y por tanto hablar de higas parecería que no forma parte de una tradición que podía haber existido en el momento de la escritura del Quijote, pero ponemos higas porque todo el mundo sabe lo que es una higuera y todo el mundo sabe, y por tanto ponemos una nota explicando qué significa esa expresión de 2 higas para el gran capitán, ¿no? O a otro perro con ese hueso. No es una expresión propia nuestra. En castellano esa está bien entendida, es comprensible, y por tanto en aranés también era comprensible. Hacemos traducción literal del aspecto, ¿no? Pero hay cosas como, pero pensar que hemos de volver ahora a las olas de Egipto, dice en un momento. Volver a las olas de Egipto que significa volver a la opulencia del pasado. Esto, si lo traducimos literalmente, porque creemos que es lo mejor para entendernos dentro de esa comunidad cultural más amplia que nos ha tomado a partir de las enseñanzas de la escuela, etc., tenemos que ponerle una nota a todo esto. No sé, y expresiones estas el Quijote tiene muchísimas, ¿no? Que os hincha las medidas, dice, para decir que os sobra algo, ¿no? Pues hay que explicarlo, y hacemos la traducción. Aquí, ¿hay alguien que entiende el aranés? Aquí no, ¿no? Perdón, es que si no lo diría también. No, pero dilo, claro, que pasa. No, en aranés, no, si queréis después leeré un trozo del Quijote para que veáis. Como anillo al dedo. Esa es una expresión que nosotros la tenemos en el Valle Arán también muy entendida, por tanto no hay ningún problema en hacer esta... aquí hay otra que dice, y a quien Dios se lo dio, San Pedro se lo bendiga. Estas expresiones pues las mantenemos como tal. Algunas veces no, pero la mayor parte de las veces hemos mantenido. O aquí una que era complicada, pienso yo, que no es todo hacer barbas, y si algo va de Pedro a Pedro. No, que no es todo hacer barbas y algo va de Pedro a Pedro. Y de Pedro a Pedro significa que no hay que tratar a todos por igual, según la expresión del Quijote en ese momento, ¿no? Tanto, esto requiere una nota. Después hay algunas cuestiones de sintaxis que también hemos intentado adaptarnos de alguna forma. Es decir, el Quijote utiliza un yo insistente, por ejemplo, dice, pasando yo por un bosque, ¿no? En occitano ese yo no lo utilizaríamos de ninguna forma, pero sí que intentamos hacer una aproximación a ese lenguaje medieval que se utilizaba en esos momentos. En fin, decisiones ha habido que tomar muchas. Las más controvertidas, las más difíciles, han sido con los nombres propios. Y ahí es donde a un traductor, si aquí resulta que hay traductores, sabéis que esto es un debate, y yo he podido documentarme después, es un debate complicado. Y por tanto no seguimos una línea demasiado coherente. Es decir, a veces hacemos transportamos el nombre tal cual lo ha utilizado Cervantes en el Quijote, y en algunas otras ocasiones hacemos una adaptación y hacemos una transferencia a la variante aranesa, diríamos, ¿no? Y así es ciertamente que podemos encontrar, ya que hemos utilizado la palabra Pedro, podemos encontrar Pedro, podemos encontrar Pei y podemos encontrar Pere. Pero resulta que al final las tres palabras, en algunos lugares del valle, en alguna literatura, en algún nombre de casa, en algún topónimo, los encontramos. Y por tanto que hayamos utilizado los tres
dependiendo de la circunstancia, que en este caso yo, que no soy un traductor, creía que se ajustaba más a la realidad y a la fácil comprensión o a la naturalización del nombre y de la circunstancia, pues hemos ido utilizando unos u otros. Y así, por ejemplo, hemos traducido Sancho Panza por Sancho Pancha, porque en aranés Pancha. Creemos muy claramente, utilizando el nombre de Sancho Panza, es un nombre difícil para traducir, posiblemente, según algunos autores, Sancho venía de un uso o de una palabra que en La Mancha es chancho y que se aproxima o se utiliza para designar a los cerdos. Y por tanto nosotros podíamos hacer ahí un uso, podíamos haber dicho cerdo pancha, o porc, bueno, cerdo, la palabra en aranés. No, dejamos Sancho porque creemos que Sancho ha sido un nombre ya que se ha naturalizado como tal, pero sí que panza, estamos convencidos que viene de la panza, que es la que tanto lo traducimos por pancha. Bueno, y todo es así, es decir, los criterios en la traducción del nombre dependen en este caso mucho del primer traductor y de mío, ¿no? Y se ha intentado singularizar de la forma que hemos creído que era más natural para el valle o para la lengua que utilizábamos. Si me permitís, puc dir una paraula grosera una mica? Es decir, no, es porque hay una traducción que pienso que es interesante de reflejarla en castellano, que es que Cervantes utiliza y de puta muchas veces, varias veces, muchas veces diría, 8 o 10 veces en todo el tiempo. Y claro, había que traducir esta palabra, ¿no? En una de las frases que he copiado, la puta que os parió, ¿no? Le dice el Quijote a Sancho en un momento que Sancho le dice al Quijote que Dulcinea tiene barba, ¿no? La palabra hideputa en aranés, hijo, se llama il, y tanto el castellano como el aranés han tenido una evolución de la F latina hacia H, y una H que en algunos lugares es aspirada, ¿no? Por tanto, en este caso, la palabra hideputa la podíamos mantener como tal, porque en aranés no sería hijo de puta, sería il de puta, y por tanto podíamos mantener perfectamente hideputa con la misma denominación que venía en castellano. Pero esto no pasa ni en francés, ni en inglés, ni en catalán. Catalán es fill, y por tanto ellos no pueden mantener esa palabra como tal. Nosotros, cosas como estas, hemos podido adaptarlas y hemos visto y hemos podido utilizar estas aproximaciones de dos lenguas románicas que en algunos momentos de la historia han mantenido evoluciones parecidas, ¿no? Y después, bueno, hay palabras inventadas. Hay otra curiosidad, por ejemplo, la palabra color en la época de Cervantes era femenina y aparece como en algunas obras del Quijote, en algunas reproducciones del Quijote como femenina, pero es que en occitano es femenina ya ahora también. Y por lo tanto ahí tenemos otra similitud que es interesante de remarcar, de señalar en los comentarios que podamos hacer. Bueno, en fin, nada más, podemos entrar en el debate que os parezca. Contento otra vez de estar aquí porque, lo vuelvo a decir, el Quijote nos aporta que el Estado español haga la primera presentación de una obra en occitano en Madrid, lo cual para nosotros es extraordinario. Y gracias por haberos fijado. Si alguien tiene... Yo no he podido traer Quijotes, he traído los Quijotes que me mandaron, que me pidieron. Si alguien necesita, pues os puedo dar, o entráis a la página web, o os doy una dirección y lo podéis pedir.
La verdad es que traigo uno más, pero si me decís a quién se lo tengo que dar, y si tenéis algún compromiso por aquí, Ahora se expita por aquí. Igual podrías leer algún en aranés. un trozo cualquiera, ¿no? No, el inicio. Igual que mañana en el Círculo de Bellas Artes se empieza la lectura continuada del Quijote, y además es muy chulo, fíjate que podíamos para el año que viene incorporar el aranés, porque es muy chulo que por supuesto se lee casi todo en castellano, pero si a lo mejor va un embajador de otro país, o por ejemplo cuando van la fundación del romaní, se lee en las distintas lenguas en ese fragmento. Sí, muy bonito. El año que viene ya os veo desde la academia Pues os lo para leer agradeceríamos, un es fragmento decir, en aranés. que esto sea el primer paso. Exacto. Es verdad que estamos viviendo unos momentos en los que estamos entrando en algunas acciones a nivel de Estado. Por ejemplo, el año pasado se hicieron creo que es desde la Dirección General tuya, carteles sobre el Día del Libro Occitano. Este año también sobre el cómic. Hemos estado como academia en el Congreso de los Diputados presentando el occitano. Es decir, hay toda una serie de acciones últimamente. Y una cosa muy importante que yo creo que los traductores ya lo saben, pero creo que es importante que lo sepáis en la Vall d'Aran. Desde el año 22 tenemos unas ayudas en concurrencia competitiva para traducción entre lenguas del Estado. Lo sé. Porque teníamos traducción hacia lenguas extranjeras y pensábamos que cómo era posible que no tuviéramos traducción entre las lenguas que se hablan en España. Y se puede traducir, por supuesto, del castellano al gallego, pero del gallego al aranés. Sí, y es Puedes verdad. traducir a Rosalía. Y no solamente esto, sino que hay una comisión de valoración de las ayudas que reparte el Ministerio donde nosotros estamos. Y eso es importante. Sí, He estado yo también. Claro. Está bien. Y este año se reunió también el Consejo de las Lenguas del Estado en Alicante y estuvimos invitados. Es decir, por tanto, diríamos que hay un proceso de intento de relación y de reconocimiento y esto, bueno, pues perfecto. Estaba pensando, lo estábamos hablando, que en realidad el traducir, por ejemplo, de un catalán a uno de vuestros, que en realidad no está cumpliendo la labor que tiene la traducción, ¿no? Que es que otra persona que no es de tu lengua comprenda lo que tú has escrito. Que aquí lo que se está tratando es de fomentar la lengua a través de la traducción. Sí. Pero no está cumpliendo la función de la traducción. Claro, porque las personas que han nacido en el Valle de Arán lo entenderían también en castellano. Seguro. Entonces es un tema de fomentar Seguro. la lengua aranesa. Sí. Pero sí, exacto, sí. Pero puedes encontrar, en este caso, algunas personas del sur de Francia que no entienden el castellano. Y Que lo pueden hablamos leer. de pocas personas, ¿eh? Sí. Porque el occitano en el sur de Francia, aquello que decíamos antes, nos entendemos con la gente del Bear, sí, y es la misma lengua además con la gente del Bear. Pues que la gente del Bear, o el Comanches, o de esas comarcas o territorios de ahí, alguno que no sepa el castellano puede leer la obra no es lo corriente. Sí. Eso, fomentar la lengua. Sí, quiero hacer una pregunta. Cuando en el Valle de Arán se habla en castellano por gente que sea ahí de naturaleza, de varias generaciones aranesas, ¿hay palabras aranesas que se meten en el castellano también a veces o no? En estos momentos no. No, ¿eh? Tradicionalmente sí, es decir, yo he visto cuadernos de los niños de la escuela de hace 60 años y había préstamos del aranés al castellano y escribían, la lengua entonces que se utilizaba en la escuela era el castellano exclusivamente, pero había préstamos que se utilizaban dentro de esos cuadernos al hacer las redacciones ahora la situación es complicada ahora. Pero los nombres, me refiero que estarás pensando en los nombres de los vientos, por ejemplo, o de los valles, o del tipo de pastoreo que se haga, o de algunos pájaros, o de algún canto. Yo
diría más... Topónimos solamente. Yo diría más bien unas palabras que en vez de decirlas en castellano se dicen en aranés, pero cuando Sí. se habla castellano. Igual que sucede en otras regiones Sí. de En España. Valencia Sí. Soy sucede. coleccionista de diccionarios y me he encontrado diccionarios de hablas localísimos que son increíbles, ¿no? Sí, sí, sí. Y algunos muy genéricos, por ejemplo, hay un diccionario del habla canario, dialecto canario andaluz, Sí, sí, sí. es un tocho de este tamaño y es impresionante. Sí, Es impresionante. sí, sí. Yo lo he vivido esto, Y ¿eh? luego en ciudades de la provincia de Cádiz hay diccionarios por ciudad. Diccionario del puerto de Santa María, diccionario de tal. Entonces, es una maravilla. Préstamos del occitano al castellano, yo los he visto muy directamente. Es decir, mi hijo, yo tengo un hijo de 40 años y tenía un amigo tanto de un pueblo de ahí, del Valle de Arán, y entre ellos hablaban el castellano, pero él no había oído castellano porque no tenían televisión en su casa, el amigo, en su casa solamente hablaban aranés, etc. Por lo tanto, imagínate que hablaba un castellano lleno de términos araneses, lleno de términos. Ahora esto no ocurre. Ahora los medios de comunicación, etc. no. Lo cual es una riqueza que se pierde también. Sí. S'apropèc Sancho eth son patron marcit e estavarit, autant que no podia aquissar eth son ase. Quan Don Quixot lo vedé catau, li didec: vengui de crei, Sancho, brave, que aquest castet o auberge ei sense dubte encantat, pr'amor qu'aqueri que tan atròsament se divertiren d'an tu, que podien èster, se non antaumes, e gent deraute món. E confirmi, aquerò per aué vist que, quan era ena tàpia de corrau guardant es actes dera tua trista tragèdia, non me siguec possible pujar per era, ne encara mens baixar de Rocinant, pr'amor que me deuien auer encantat. Te juri per a fe de Quixot que s'auessa pogut pujar o baixar, t'hauria resvenjat de manera que aqueri burrolaires e malandrís s'embrembarien dera sua barba entà tostem, encara que damb tot aquerò auessa auut de desobedir es leis de cavaleria, que, com a força cops t'he dit, no permeten qu'un cavalier mete era man sus aquest que non ei, se no siguesse en defensa de la pròpia vida e persona, en cas d'urgència e de grana necessitat. Bonito. Habéis seguido, supongo, el Bonito. discurso.